Luego, nosotros vivimos una guerra civil en los años 80. Esa guerra civil fue provocada por una represión totalmente brutal de parte del ejército a la población. Muchos de nuestros escritores de entonces fueron asesinados. Toda una generación, de hecho, se perdió, o porque tuvo que salir al exilio o porque fue asesinada. Nuestro poeta más insigne, de nombre Roque Dalton, pues fue asesinado en 1975, y no por parte de sus propios compañeros en armas. Luego, nosotros tuvimos un personaje muy importante, Monseñor Romero, que era un personaje que, de ser un sacerdote insignificante, que no se metía en absolutamente nada de política, se convierte en un profeta. ¿Por qué? Asesinan a uno de sus sacerdotes compañeros, y ese hecho, este hombre que se llamaba Rutilio Grande, que lo asesinan en el 77, pues cambia a este Romero, y Romero comienza a convertir en sus homilías a decirle algo al pueblo, y el pueblo comienza a seguirlo. Yo recuerdo a mi abuelo y a mi abuela escuchando los sermones de Romero en la radio, y la muerte de Romero es sumamente significativa. El domingo había dado una homilía donde les pide a los soldados que, ante una orden del ejército que diga matar, matarás, debe prevalecer el no matarás del cristianismo. Al día siguiente, mientras Romero da una misa, está bendiciendo el vino y el pan, y en ese momento en que bendice el vino y el pan, un francotirador le da un disparo en el corazón. Bien, pasemos más adelante. Estoy haciendo un resumen muy rápido, pero bueno, tenemos un poco, no quiero extenderme demasiado. Ignacio Ellacuría era un jesuita español que había llegado en los años 50 a San Salvador, y se convirtió a lo largo de los años. Bueno, este hombre era una eminencia, era verdaderamente un hombre eminente, y por alguna razón que tiene que ver con el amor verdaderamente a las personas, con la ingenuidad de querer ayudar a la gente, permaneció en Salvador toda su vida. Y cuando en el año 89 llega a la presidencia el señor Alfredo Cristiani, habla con Ellacuría y le pide que sea un puente entre el gobierno y la guerrilla, un puente para construir la paz. Y Ellacuría comienza a edificar ese puente. En noviembre del 89, la guerrilla comienza una ofensiva militar, y en ese contexto, la Fuerza Armada de El Salvador, la cúpula de la Fuerza Armada de El Salvador, decide dinamitar el puente. Y envía a una parte del batallón más de élite que tenían, entrenado en Estados Unidos, el batallón Atlacat, lo envía a asesinar a estos 6 sacerdotes en las instalaciones de la universidad. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la impunidad? Lo que tiene que ver es que yo podría pasar aquí la tarde entera hablando sobre un caso y otro y otro y otro y otro de víctimas, pero ni un solo culpable, ni un solo condenado, ni un solo juicio, absolutamente nada. A lo largo de un siglo, mi país se ha construido sobre la impunidad. Mi país se ha construido sobre asesinatos que han quedado sin castigo alguno. Mi novela cuenta esos hechos, ¿no? Tiene una peculiaridad mi novela, que este presidente Cristiani, que no había dado unas declaraciones en 25 años, por alguna razón que nunca voy a saber, accedió a dármelas a mí. Así que en este libro está ese testimonio, y se mencionan a los asesinos con nombre y apellido. Como 5 eran españoles, el gobierno de España ha querido llevar a juicio a los culpables, y por segunda ocasión, la primera fue en 2011, y este año, hace unos meses, el juez Eloy Velasco ha hecho un pedido de extradición de los culpables, y el gobierno de El Salvador se niega a entregarlo. El único de los asesinos que está preso
es un hombre que ha capturado a Estados Unidos en territorio estadounidense y que enviará para un juicio. Así que mi historia no solo cuenta la historia de estos hombres que dieron su vida verdaderamente por mi país o por la gente de mi país, sino que cuenta además una historia de cómo una sociedad ha sido devorada por la total impunidad. A inicios de este año, The Guardian dijo de que El Salvador era el país más peligroso del mundo. En ese momento teníamos 24 muertos al día. Hemos llegado a tener hasta 51 al día. Es una sociedad completamente hecha a pedazos y levantada sobre esto, sobre la impunidad. Así que mi novela, bueno, habla sobre eso y da cuenta de esas historias, de la historia de ese momento histórico, pero que tiene que ver con todo el resto de un siglo de historia inmigrante.